Y bueno, vamos al siguiente problema que me dice que esto es una función de posición de movimiento. Una función de posición de movimiento se deriva respecto al tiempo, es decir, el f de t. Ahora, debemos de saber que una función de posición de movimiento posee varias características. Una de ellas es que si se deriva una vez, me va a dar la velocidad instantánea. Si se deriva dos veces, me va a dar la aceleración. Por lo tanto, ya que esto es una función de posición de movimiento y el problema me pide la aceleración, tengo que derivar esto dos veces respecto de t. Es decir, la primera derivada. La primera derivada, ¿cómo lo vamos a hacer? F' de t, que me indica que eso es una derivada, esto es igual a. Pero primero que nada vamos a tener que conocer cuál es la derivada de esto. La derivada de una función cosenoidal de u respecto de x es igual a menos el seno de mi función por la derivada de la función respecto de x, o la derivada del argumento respecto de x. Ahora, en este caso, nuestro argumento o todo lo que tenemos aquí es u. Eso es una función que está respecto a la variable de derivación. Y ahora también tenemos que saber cuál es la derivada del seno. La derivada del seno de una función derivable respecto de x es igual a el coseno de la función por la derivada de la función respecto de x. Recuerden que el argumento de la función senoidal debe de ser una función respecto de x o respecto derivable a la variable de derivación. Si esto, por ejemplo, fuera el coseno de 2z más 3, no se podría derivar porque no está respecto a la variable de derivación. Por eso nos tiene que indicar que u es una función derivable. U es una función derivable. Sé que suena tonto ponerlo y sé que es más que lógico ponerlo, pero no va a estar por ahí que tal vez le pongan una trampa en el examen, que les pongan, no sé, 6x, y, z y la derivada de esto, pero respecto a t, todo esto se va a hacer una constante. Todo esto es una constante y la derivada de una constante es cero. Entonces, deben de tener cuidado en esas pequeñas cositas, ¿no? Porque sí, la van a poder tener mal. Aunque se vea muy simple, deben de tener cuidado. Así que, una vez que ya sabemos cuál es la derivada de coseno y la derivada de seno, vamos a proceder a derivar. Primero que nada, me dice que la derivada de coseno es menos el seno de u. En este caso, el argumento de mi función es 2t más 3. Entonces es 2t más 3. Pero me dice que eso lo multiplique por la derivada de u. Es decir, la derivada de 2t más 3 respecto de t en este caso. Esto va a ser igual a menos el seno de 2t más 3, de 2t más 3, por la derivada de esto que tenemos aquí. La derivada de esto que tenemos aquí, tenemos que conocer ahora una nueva derivada. La derivada de x respecto de x es igual a 1. Y mediante la propiedad anterior, sabemos que la derivada de una constante por una función respecto de x es igual a la constante por la derivada de la función respecto de x. Por lo tanto, la derivada de esto que tenemos aquí, la derivada de 2t, aplicamos esta primero. Derivada de 2t respecto de t es igual a 2 por la derivada de t respecto de t. La derivada de t respecto de t es 1 nada más, entonces sería 2 por 1 y esto es igual a 2. Por lo tanto, primero el 2t se convertiría en un 2 solamente, más 3. ¿Cuál es la derivada de 3? 3 es una constante y la derivada de una constante respecto a cualquier variable de derivación es 0, solamente 0. Entonces, la derivada de 3 se convierte automáticamente en un 0, así que ya no hay ningún problema. Vamos a reescribir esto de manera bonita. La f' de t es igual a menos 2, que es este 2 que multiplica. Y mucho ojo con esto,
Esto que está aquí es el argumento de mi función. Ese argumento no puede multiplicar a este 2 que tenemos aquí. Realmente el 2 está multiplicando a toda la función, no al argumento de la función. Entonces sería menos 2 por el seno de 2t más 3. Ahí tenemos la primera derivada, pero como nos está pidiendo la aceleración, vamos a tener que volver a derivar esto. Entonces la indicamos con un doble prima. F doble prima de t es igual a la derivada de seno es coseno de u. Solamente es esto que tenemos aquí. Primero que nada vamos a escribir este menos 2 como constante. Lo vamos a sacar de la derivada. Entonces todo esto va a multiplicar a la derivada del seno de 2t más 3 entre o respecto de t. Ahora sí, esto es una constante, no se deriva y todo esto se va a derivar. Ahora vamos a hacer de manera independiente esta derivada, ya que el espacio ya casi se me acaba. Pero ya vimos cuáles son las fórmulas de derivación a utilizar. Entonces, decimos que la derivada de seno de 2t más 3 es igual a la derivada de seno de 2t más 3 respecto de t es igual a, primero que nada, la derivada de seno es el coseno de 2t más 3 por la derivada de 2t más 3 por la derivada de 2t más 3 respecto de t. Esto es igual a el coseno de 2t más 3 por la derivada de 2t más 3, ya lo hicimos aquí, y solamente es 2. Así que esto es el resultado de la derivada. Vamos a escribirlo de esa manera. La doble derivada de la función de menos 2 que multiplica a. Ahora vamos a poner el resultado de la derivada. 2 coseno de 2t más 3 es igual a menos 2 por 2 es 4 coseno de 2t más 3. Y este sería el resultado de este problema. Y bueno, ahora vamos a hacer este problema que me dice que la solución de la integral indefinida es esta integral. Yo amo las integrales, debo decirlo, son bastante suculentas. Esta integral que tenemos aquí es una integral por cambio de variable. Este tipo de integrales yo los tengo subidos en mi canal, integrales por cambio de variable. Les recomiendo que les den una checadita porque ver integrales por cambio de variable así como que completamente en un solo problema está medio difícil, ¿verdad? Pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla por si es la primera vez que ven una integral por cambio de variable. Entonces, yo digo primero que nada que tengo que hacer algo, lo que sea, un cambio de variable, para que esta integral parezca una integral directa, una fórmula de integración directa. Dado que tenemos una base Euler, la integral más próxima es la integral de e a la u por mi diferencial de u es igual a e a la u más c. Es decir, yo tengo que hacer que esto se parezca a eso, ya que esto no es una integral directa. Así que para eso requiero de una técnica que se conoce como cambio de variable, donde yo puedo agarrar algo de mi integral, lo que sea o lo que yo quiera, y a eso yo lo nombro con una sola variable para que se parezca a una integral directa. Por lo tanto, si yo quiero que parezca e a la u, pues entonces todo esto que está aquí le voy a llamar u. Es decir, u es igual a x cuadrada más 4x más 3. Ahora, la derivada de lo que tomé como cambio de variable debe de ser un resultado muy similar a la otra parte de la función que no agarré. Es decir, derivando esto tendríamos que la derivada de u es igual a 2x más 4 por mi diferencial de x. Ahora, esto que tenemos aquí sí se parece a esto que está aquí. Ahora, el siguiente paso es despejar el diferencial de x, es decir, 2x más 4 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo.
de u entre 2x más 4 es igual a mi diferencial de x. Ahora, lo que tengo que hacer es, todos los cambios de variable que hice los voy a sustituir en mi integral inicial. Es decir, esto es igual a la integral de e a la, pero todo esto lo nombré como u, entonces es e a la u, que va a multiplicar a x más 2. A eso no le cambié absolutamente nada. Ahora, por mi diferencial de x. Pero mi diferencial de x es esto que tenemos aquí. Entonces va a ser la diferencial de u entre 2x más 4. Otra cosa que quiero decir y agregar es que no necesariamente tiene que ser una u. Puede ser una m, puede ser una x, puede ser una y, una z, una a o lo que quieran, pues es un cambio de variable. Usualmente las letras que se más utilizan son la u y la v. Entonces, bueno, ya hicimos nuestro cambio de variable. Esto todavía no es una integral directa de ningún modo, de ninguna forma. Sin embargo, yo voy a buscar la manera de cancelar esto que tengo aquí mediante el cambio de variable que hicimos. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí en esta expresión de abajo le voy a factorizar un 2. Es decir, esto es igual a la integral de e a la u que multiplica a x más 2 por mi diferencial de u entre, factorizando un 2 tendría que es 2 que multiplica x más 2. Ahora, si nos damos cuenta, x más 2 con x más 2 se pueden cancelar, por lo que me quedaría solamente la integral de e a la u por mi diferencial de u entre 2. Ahora, también tenemos que recordar un concepto de integración directa, que tampoco puedo atorarme mucho, explicarlo mucho, pero me dice que yo puedo sacar todo lo que es constante de mi integral, para integrar solamente lo que son aquellos que están respecto a la variable de integración, es decir, en este caso, u. O sea, todo lo que no tenga una u se sale. Lo que no tiene una u es este 2. Así que lo vamos a sacar de la integral. Un medio que va a multiplicar a la integral de e a la u por mi diferencial de u. Ahora, solamente vamos a integrar esto que tenemos aquí. Es una integral ya completamente directa de esta forma. Entonces, esto va a ser igual a un medio que va a multiplicar a... El resultado de esta integral es e a la u. Solamente eso. Entonces, esto es igual a un medio que multiplica a e a la u, pero no tenemos que olvidarnos de algo sumamente importante. U no es u solamente. Solamente utilizamos el cambio de variable para resolver esta integral de manera más sencilla, pero realmente u tiene otro valor y es x cuadrada más 4x más 3. Entonces sería x cuadrada más 4x más 3. Más mi constante de integración que siempre se le tiene que agregar a las integrales indefinidas, no definidas, indefinidas. Y este sería el resultado de esta integral. Y bueno, ahora vamos a resolver este último problema de la guía de la UNAM Área 2 de la sección de matemáticas, aclaro. Y me dice que la integral de f de x por mi diferencial de x, la integral definida de a a b de la función de x por mi diferencial de x es igual a 5 medios. Y la integral definida de a b de la función de g de x es igual a menos 4 tercios. Calcule el área bajo la curva de dichas funciones. Está dado por la integral definida menos la otra integral definida. Ahora, este problema no representa de verdad ninguna dificultad, ya que no hay necesidad ni siquiera saber de integrar, ¿verdad? Ni siquiera necesitamos saber integrar para poder hacer este problema. ¿Por qué? Porque solamente me dice que el área bajo la curva de esto menos esto debe de dar algo. Pero ya me están dando los resultados de las integrales, que es 5 medios y menos 4 tercios. Por lo tanto, yo nada más tengo que sustituir y ya terminé. Entonces, esto es igual a f de... Bueno, la integral de todo esto es 5 medios, el menos que me tiene aquí, menos 4 tercios, que es el resultado de esta integral. Creo que la única pequeña confusión que podría haber es por los signos. Menos por menos se hace más. Esto es igual a 5 medios más 4 tercios.
resolviendo una simple, común y corriente fracción de diferente denominador, me quedaría como factor común denominador. 2 por 3 son 6. 6 entre 2 son 3 por 5 son 15, más 6 entre 3 son 2 por 4 son 8. Esto es igual a 23 sextos. Y 23 sextos es el resultado de este problema. Y ya, es todo. Podemos verlo, es demasiado sencillo, demasiado fácil, demasiado suculento. Entonces, con esto damos por terminada la sección de matemáticas de la guía de la UNAM, área 2. Entonces, pues, es el último problema. Así que, bueno, vamos a seguirle dando a esto de las guías, ¿verdad? Porque pues, ahorita ya saben la temporada de las guías, la presión y todo ese tipo de cosas. Tampoco es como que yo tenga muchísimo tiempo, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre se puede dar unas 5 horitas para resolver unas cuantas guías. Entonces, el resultado es 23 sextos. Les recuerdo que yo soy Darksan del canal Can't Find My Control, este canal que estamos viendo, visitando. Pasen a mis redes sociales, Instagram, Twitter y la página de Facebook del canal. Entonces, nos vemos en el próximo video. Les recuerdo que yo soy Darksan del canal Can't Find My Control. Quizás ya inicie con la guía de área 3 de la UNAM. O estoy viendo todavía si iniciar con física del área 1 y física del área 2. Porque de verdad son tantas cosas que no me da tiempo, ¿verdad? Pero entonces nos vemos en el próximo video.